¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un demostrativo así bien breve sobre una grabadora de voz en formato microcassette de la marca Sony. El modelo es el M470 con función de autoapagado. Vamos a ponerle luz para ver exactamente las características. A decir verdad, la grabadora de voz está en excelentes condiciones, ¿ok? Está en óptimas condiciones, ahí lo podemos ver. Todo está muy bien, está muy conservada la grabadora de voz. Y bueno, solamente va a presentar un detalle muy sencillo. Ahorita se los voy a explicar. Está el modelo, ok, funcionando con dos baterías tipo AAA. Y aquí está el compartimiento de pilas, que por cierto está en óptimas condiciones. Aquí tenemos las pilas que vamos a usar. Está en óptimas condiciones, la lengüeta sin oxidación, ok. De igual forma, al interior está óptimo la condición de las terminales, ok. Todo está muy bien. Ahí vamos a poner las polaridades como debe de ser, positivo, ok. La entrada para el adaptador de 3 volts en directa. Y bueno, el selector de velocidades, todo bien. La entrada para los audífonos de 3,5 milímetros. Control de volumen, el micrófono integrado también. Controles de reproducción, el botón de pausa por separado. Y bueno, el único detalle que presenta esta grabadora de voz, es en el aspecto de que no puede rebobinar de manera correcta. Ok, al momento de rebobinar, esta aspa va a empezar a girar hacia el lado izquierdo, pero esta aspa se va a quedar estática, ¿okay? Y lo que va a ocasionar es de que la cinta a se va a empezar a amontonar al interior del cassette y probablemente se salga del cassette y se enrede y se haga un caos, ¿ok? Entonces vamos a hacer la demostración, ¿ok? Vamos a regresar. Aquí está review. Está girando nomás esto, ok. Lo voy a parar porque si no se puede salir la cinta. De hecho, aquí está. Bueno, ahí se puede ver. A ver si se logra detectar. Ahí está, parte de la cinta que está amontonándose al interior. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros le damos rebobinar. Por cierto, vamos a poner aquí el número de serie para ver que es exactamente el mismo. Ese es el número de serie. Está impecable la grabadora. Está súper conservadísima. Eso sí, no hay duda, ¿ok? Pero, como digo, el problema, para poder rebobinar, tú tienes que poner el cassette del lado opuesto. Y déjame cerrarlo. Bien, ahí está. Y adelantar. Para poder rebobinar, adelantar. Ahí está. Ahí sí está bien. Ok. Ya lo rebobinó. Entonces, para adelantar, hay que hacerlo de esa forma. Y te regresas al lado en el que inicialmente habías grabado tus audios. Vamos a hacer una grabación de voz. Estamos al volumen al máximo. Y bueno, lo vamos a poner aquí. Rec. Está. 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 1, grabadora de voz Sony, microcassette, modelo M470, microcassette. Esto es una grabación de prueba para comprobar la calidad de grabación de dicho dispositivo. Finalizando a partir de ahora. Okay. Y bueno, si queremos rebobinar, rebobinamos y solamente una aspa funciona. Okay. Entonces sacamos el cassette, lo giramos otra vez. Bueno, ahí está. Adelantamos. Ahí está. Otra vez voy a colocarlo. Y ahí está. Vamos a escuchar. 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 1, grabadora de voz Sony, microcassette, modelo M470, microcassette. Esto es una grabación de prueba para comprobar la calidad de grabación de dicho dispositivo. Finalizando a partir de ahora. Ok, ahí pudimos escuchar que puede capturar y reproducir el audio sin ningún problema, ok. O sea, la grabadora de voz está impecable, está muy bien conservada, está excelente, no hay ninguna queja en eso. Solamente para rebobinar, esta aspa sí gira hacia el lado izquierdo, pero esta aspa se queda estática y cuando adelantas, las dos giran en el sentido
en este caso sería a la derecha, giran de manera correcta, ¿ok? Entonces solamente tiene ese detalle que es no rebobina bien, pero si adelanta y hace el resto de sus funciones bien, ¿ok? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto este video, espero les haya servido. Suscripciones, comentarios, likes siempre serán bienvenidos. Muchas gracias, hasta la próxima.